Buenas tardes y bienvenidos a la quinta presentación de las propuestas económicas y sociales de Ciudadanos. Recibamos en el escenario a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Buenas tardes a tothom, buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta última presentación, la quinta, la definitiva, de nuestro programa económico y social. Como saben, empezamos con esto allá por el mes de febrero, si no me equivoco, en Madrid, en una presentación en el Círculo de Bellas Artes. Empezamos hablando de lo más urgente, de la precariedad, del empleo, del contrato único, del complemento salarial, de la gente que se ha quedado tirada en la cuneta en esta crisis y que queremos recuperar para nuestra sociedad y para nuestra economía. Después también estuvimos hablando de otras medidas sobre la administración pública, también estuvimos hablando de medidas respecto al modelo educativo. En fin, hemos hecho, como saben ustedes, 4 presentaciones muy amplias. Ciudadanos, a diferencia de otros partidos, en vez de dedicarnos solo a protestar, nos dedicamos también a proponer. He dicho muchas veces que Ciudadanos es no solo un proyecto político, sino un proyecto para España. Y yo creo que para gobernar España está muy bien quejarse de lo que hemos visto y lo que vemos. Nosotros no estamos satisfechos con lo que pasa en España, si no, no estaríamos aquí. Pero sobre todo tenemos ganas de que España cambie y hacemos propuestas para que España cambie. Creo que no hay otra manera de hacerlo. Igual estamos equivocados, igual es mejor criticar y no proponer nada, igual es mejor no presentar programa electoral, como hacen algunos, aquí en Cataluña especialmente, o igual es mejor gobernar y hacer lo contrario de lo que dijiste que ibas a hacer. Yo creo que no. Yo creo que es mejor decir lo que vas a hacer, hacerlo, evaluarlo y pasar cuentas con los ciudadanos. Por eso estamos aquí y yo estoy orgulloso de que este último acto sea en Barcelona, en mi ciudad también, en la ciudad que vio nacer a Ciudadanos, donde se leyó el primer manifiesto de este partido, y en la ciudad que, como saben ustedes, mañana empieza una campaña electoral apasionante. Como ven, nosotros estamos con ganas. Creemos que tenemos una oportunidad histórica y de lo que hoy vamos a hablar aquí, precisamente, tiene mucho sentido que se haga en Barcelona. Hoy vamos a hablar en Barcelona de luchar contra la corrupción y del capitalismo de amiguetes. Yo creo que es un buen lugar, aquí cerca de la calle Córcega de Barcelona, para hablar del 3% y del capitalismo de amiguetes. Y quiero dar las gracias también a la gente que nos sigue por streaming. Esta vez se ha hecho en Barcelona, las otras veces se ha hecho en Madrid. Este partido va a ser un partido que se cree eso de la España unida y la España diversa de verdad. Y vamos a hacer actos por toda España cuando haga falta, ¿no? Y hoy lo hemos querido hacer aquí y quiero saludar a la gente, a las miles de personas que nos siguen por streaming, que como saben es una forma también de acercarse a la gente. Para acabar con esta introducción, nuestro programa económico y social, como saben, lo está coordinando Luis Garicano, economista internacional, pero además también desde hace poquito miembro de la nueva Ejecutiva Nacional del partido. Yo quiero públicamente a Luis, a Toni Roldán, a Francisco de la Torre, a los casi 50 economistas que hay detrás de nuestro proyecto económico y social, a Elisa de la Nuez, que hoy nos acompaña por primera vez, una mujer capaz, valiente, abogada del Estado, servidora pública, que hoy quiere hablarnos también de eso. A todos os quiero dar las gracias por hacer un equipo de gente que ha bajado a la arena, que se está mojando para que este país funcione, que ha elegido hacerlo y colaborar con Ciudadanos, pero que, insisto, a mí me importa más España que incluso mi partido, al que quiero mucho, y es bueno también que haya gente con vuestro talento y con vuestras ganas, porque España tiene mucho talento, a veces fuera de España viviendo, y hemos conseguido que gente como ellos se mojen aquí con Ciudadanos y que tengamos a los mejores con nosotros. Muchas gracias por mojaros, de verdad. Y entrando ya en materia brevemente, 2 minutos antes de ceder la palabra primero a Luis Garicano, después a Elisa de la Nuez. Miren, yo soy, les confieso, una de las personas que cree algo que en España es revolucionario, pero que en Europa está asumido y además lidera hasta 7 países de la Unión Europea. Yo soy de los que pienso que la mejor manera de repartir la riqueza y tener un país justo socialmente es crear riqueza.
Y la mejor manera de crear riqueza y luego repartirla, y no como otros que solo saben gastarse pero no saben crearla, solo saben gastar pero no saben crear riqueza, nosotros, como queremos una economía de mercado y una sociedad de bienestar, creemos que eso es justo lo que necesita España y lo que nos ha dado éxito, tenemos que recomponer esas dos figuras básicas. Para que podamos repartir la riqueza necesitamos que se genere, y que se genere en igualdad de condiciones, que se genere sin trampas y que no se beneficien 4 amiguetes, como dice el título de la presentación, sino que se beneficie la inmensa mayoría de la sociedad española. Y para eso hace falta que las reglas sean claras, que los árbitros no estén comprados y que sean libres. Necesitamos también que las instituciones públicas se transformen, se regeneren de arriba abajo y que suprimamos también la arbitrariedad y las duplicidades en nuestra estructura administrativa. La corrupción, y esto es algo que Luis contará mejor que yo, pero me gusta mucho ese eslogan, esa forma de verlo que Luis os explicará mejor, lo decía y creo que lo vas a decir en breve. La corrupción es el 3%, pero no es solo, es verdad Luis, el 3%, es la incompetencia, la arbitrariedad, las concesiones donde no se lleva la mejor empresa a la concesión, sino el amigo del gobierno de turno, los cargos de confianza, el nepotismo, de eso también los ayuntamientos lo estáis viendo, ¿eh? ¿Verdad? Que está por aquí Begoña Villacís y Karina Mejías, de nepotismo, esos que dicen que son nuevos también saben bastante de nepotismo, ¿no? En algunos ayuntamientos de España. Así que contra todo eso hay que luchar, básicamente, para acabar, para tener un mercado que funcione, que los consumidores se beneficien de buenos servicios públicos y privados y también de tener derechos de consumidor, es fundamental garantizarlo y, por tanto, a diferencia del diagnóstico, o mejor dicho, la solución que proponen otros, España no se ha hundido en la corrupción o en la crisis económica porque faltaban políticos en los mercados o porque faltaran políticos en la banca, sino porque sobraban políticos haciendo de banqueros y porque sobraba políticos interfiriendo en el mercado. Por eso nosotros le queremos dar la vuelta al calcetín y queremos que compitan los mejores, que compitan las empresas, que consigamos los mejores precios y que los ciudadanos se beneficien. Es mentira que el problema sea tener una economía de mercado, como es mentira que nuestra sociedad de bienestar sea insostenible. Ambas cosas son mentira. Y hemos escuchado a la derecha española y a la izquierda española decir ambas mentiras. Ni la economía de mercado es el problema, ni la sociedad de bienestar es el problema. Son parte de la solución. Vamos a volver a poner las cosas en su sitio, vamos a volver a hacer que la sociedad del bienestar esté al servicio de todos, vamos a volver a hacer que las reglas de juego permitan que todo el mundo compita en igualdad de oportunidades y que, en todo caso, gane el mejor. Así que hoy les vamos a presentar nuestro modelo para tener un mercado que funcione, para tener una sociedad de bienestar que pueda repartir esa riqueza y una administración pública, y eso lo explicará mejor Elisa de la Nuez, donde la gente que cumple con su función, donde los servidores públicos, donde los que pagan impuestos tengan premio y los que no pagan impuestos, los corruptos, los enchufados, tengan castigo. Eso es así de simple y así de claro. Les dejo con Luis Garicano. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Hablando de nuestras propuestas para el cambio, hemos empezado, como ha dicho Albert, hace ya muchos meses, en febrero, y hoy es el último día que hablamos de nuestras propuestas. Albert les ha contado los elementos de nuestro programa económico. Empezamos con las propuestas para acabar con la precariedad, el mundo del trabajo, el sobreendeudamiento para mejorar los contratos, para generalizar el contrato indefinido. Seguimos con nuestras propuestas para las empresas, para los autónomos, para que las empresas fueran más innovadoras y para que pudieran crecer. Seguimos con Francisco de la Torre, que está sentado enfrente de mí, con nuestras propuestas para mejorar la fiscalidad y hacerla más justa y más eficiente. Luego tuvimos nuestras propuestas para un pacto nacional por la educación. Y hoy cerramos hablando de cómo hacer que el sector público y el sector privado estén al servicio de los ciudadanos, que no estén a su propio servicio, que no sean los políticos gestionando para sí mismos, que no sean las grandes empresas gestionando para sí mismas, sino que al final el mercado y el Estado estén al servicio de los ciudadanos. Esto es absolutamente crucial y muchos problemas, como veremos en España, que nos parece que están separados, están conectados por este problema que cuenta Albert, de falta de la imparcialidad del árbitro. Si el árbitro está comprado, los mercados ni el Estado van a funcionar. Y como decía Albert, el coste de la corrupción es mucho más que el 3%. Cuando hay
varias empresas y yo elijo a esta porque me da el 3% de mordida, el político elige a esta empresa concreta porque le da una mordida, el coste no es simplemente que el contrato en vez de ser 100 es 103. El coste es que una empresa que no está cualificada, que una empresa que no es la mejor empresa para llevar a cabo este contrato, esta obra pública, etcétera, va a hacer la obra pública. Y esto tiene un coste muchísimo mayor. Es el coste de la asignación de recursos en la economía que no va a los mejores. Cuando la asignación de recursos se hace a ver quién me da una mordida, no va a ser la mejor empresa la que se va a llevar. No va a haber libertad de entrada para que un empresario astuto con una idea nueva consiga entrar. Ese señor nunca va a tener una oportunidad porque no tiene el contacto, no tiene el enchufe. Hay un estudio reciente muy interesante, el que escribí hace poco, que calcula, que estudia cuánto afecta esta mala asignación de recursos a la productividad y muestra que en España durante el boom las empresas que más crecían no eran las empresas más productivas. Las que más crecían eran las más improductivas. ¿Por qué? Pues porque durante el boom había todo ese dinero conectado con el poder político que iba a quien estaba enchufado y no iba a quien sabía. El coste en este estudio que les cuento es enorme. Pueden ser 5.000 euros por experiencia. Estamos hablando de mucho dinero. Cuando pensamos en el 3%, el 3% del PIB es mucho, es muchísimo. Pero si pensamos en que ese 3% del PIB está destinado a pervertir todos los mecanismos y hacer que los que no saben ganen los concursos, entonces nos damos cuenta de que el coste es muchísimo mayor. ¿Qué podemos hacer para acabar con la corrupción? Bueno, hay quien dice que lo que hay que hacer es echarlos a todos y poner a unos nuevos. Pero, ¿por qué vamos a pensar que unos nuevos van a ser diferentes? Los humanos son humanos. Habrá gente muy buena, que sea muy pura y que haga las cosas muy bien. Pero nosotros no podemos contar en la pureza de las personas. Tenemos que tener unas instituciones y unas reglas de juego que funcionen. Porque si estamos esperando que los nuevos hagan cosas diferentes, pues al final, cuando pasen años, etcétera, pues los humanos, en muchos casos, se comportarán como humanos. Si las reglas son diferentes, pues harán lo que tienen que hacer y los jueces y todos los demás harán su trabajo. Les quiero contar un ejemplo y una historia que nos va a iluminar el punto principal que creemos de toda la presentación, que es que para acabar con la corrupción hay que combinar las sanciones legales y los incentivos, por un lado, con el rechazo moral y social. No valen solo con las reglas. La sociedad tiene que colaborar. Tenemos que conseguir que esas conductas sean intolerables y que nadie quiera tolerarlas. El ejemplo que les quería contar es de Antanas Mockus, que fue alcalde de Bogotá, 2 periodos de 2 años. Es un personaje muy curioso, fue muy innovador y realmente consiguió avanzar mucho contra la corrupción. Fue una persona que cambió las reglas, cambió los incentivos, pero lo que también trató de hacer es avergonzar a la gente de las conductas incorrectas. Quizás su acción más notoria, que todo el mundo recordó, y todo esto funcionó bastante bien, fue el usar mimos, como ven ahí, mimos de esos que veíamos cuando éramos pequeños, mimos para avergonzar a la gente cuando saltaba las normas de tráfico. Si usted se pasa un semáforo en rojo o si usted cruza por el lado equivocado, va a tener un mimo ahí haciéndole burla. Estoy tratando de iluminar un tema que es muy importante, que realmente el rechazo social es una herramienta crucial que ahora no tenemos. Quizás un ejemplo que es más relevante que el usar mimos, en el sentido de que va un poco a iluminar lo que vamos a intentar hacer aquí, es el ejemplo de Suecia. Suecia es una sociedad que todos admiramos, porque es una sociedad con un gobierno muy imparcial, en que la gente cumple sus obligaciones, nadie dice con factura o sin factura, todo el mundo entiende que hay que pagar el IVA, que hay que cumplir, que los funcionarios no se van a llevar una mordida por hacer algo. Pero Suecia no fue siempre así. A principios del siglo XIX y mediados, Suecia era una sociedad en la que había que estar conectado con la nobleza, en la que había que tener relaciones para conseguir puestos, en la que había que tener relaciones para conseguir contratos. Era una sociedad en la que el gobierno, en vez de imparcial, era arbitrario. Y nosotros buscamos la imparcialidad. Y en Grecia hubo una verdadera revolución institucional que cambió completamente las reglas de juego y las actitudes. En 15 años, entre 1855 y 1870, en Suecia se llevaron a cabo un gran número de reformas, no solo en la administración de justicia, sino en la educación, en la burocracia, etcétera, que cambiaron completamente
las expectativas que todos tenemos, se llama capital social en la economía y en la ciencia política. El capital social es qué esperamos de los demás, cuánta colaboración, esperamos que el resto de la gente cumpla su confianza, confiamos en ellos o no, y que al final sugiere que todas estas normas se cumplen porque todo el mundo espera que se cumplan. Si la gente me va a mirar mal cuando tiro un papel al suelo, si nadie tira papeles al suelo, si alguien me va a llamar la atención cuando lo haga, no tiraré el papel al suelo y no hará falta la multa. Eso fue lo que sucedió en Suecia. Nosotros, en ese sentido, un poco inspirados por la experiencia de Suecia, proponemos una transformación institucional completa. Proponemos no cambiar una regla, una institución concreta, pensamos que hace falta realmente repensar una serie de instituciones cruciales para que esto suceda, para que los comportamientos y los valores cambien. Hoy vamos a hablar de dos pilares cruciales. Elisa Nuez, que es una de las personas que en España más ha luchado contra la corrupción, desde el blog Adiderecho, con muchísima valentía, denunciando casos que no verán en ninguna tele, en ninguna prensa, porque realmente pues son cosas en las que pues mucha gente no quiere entrar, con mucho valor, va a explicarles nuestro plan integral contra la corrupción, y que ella ha sido la principal autora con su equipo de Adiderecho. Segundo, yo les voy a explicar, esto es para cómo la administración puede funcionar mejor al servicio de los ciudadanos, yo les voy a explicar cómo los mercados van a funcionar al servicio de los ciudadanos y por qué ahora no están funcionando al servicio de los ciudadanos. Hemos hablado de otras medidas de este plan integral de esta serie, esta transformación institucional, que incluye la simplificación de la administración y la eliminación del despilfarro, que incluye la reforma fiscal, la lucha contra el fraude y que incluye el cambio de los modelos educativos, una reforma educativa con impacto en la educación. Y sin más, le doy la palabra a Elisa, que les va a explicar nuestro plan para acabar con la corrupción. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias a Luis por su amable presentación, a Albert Rivera y a Ciudadanos por invitarnos a estar aquí, a todo el equipo de Adiderecho, aunque venga yo solo como representación, y realmente nos hace mucha ilusión que el trabajo de estos años pues acabe en el programa de Ciudadanos de un partido que quiere realmente cambiar las cosas. Acabar con la corrupción. Bueno, acabar con la corrupción requiere varias cosas. Requiere, desde luego, un fortalecimiento institucional, requiere también acabar con la impunidad y requiere algo que creo que es importante y que todos podemos hacer, que es realmente un apoyo decidido a las personas que luchan contra la corrupción. Una menor tolerancia con la corrupción y que la gente que lucha contra la corrupción se sienta apoyado. Los que luchan contra la corrupción no pueden ser héroes. Yo estaba el lunes con Ana Garrido Ramos, es la empleada pública que denunció la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla. Y bueno, me he hecho amiga de ella a raíz de hablar de estos temas y me llamaba que estaba contenta porque ella había estado en un mercadillo vendiendo cosas para sacar dinero. Ana ha tenido que vender su casa para conseguir dinero para pagar abogados, porque el ayuntamiento donde ella trabajaba, aunque ha perdido 2 sentencias por móvil laboral, por perseguirla, por haber denunciado la corrupción, ella sigue luchando, ella se tiene que pagar sus abogados, pero el Ayuntamiento de Boadilla está llevando a cabo sus actuaciones judiciales con el dinero de los contribuyentes. Ha pagado un despacho muy importante de Madrid y, digamos, estamos todos pagando la defensa que hace el Ayuntamiento de Boadilla frente a la denuncia por móvil. Ella ha ganado, como digo, en las 2 primeras instancias, está en el Tribunal Supremo, pero ella no tiene dinero para seguir, luchando contra el Ayuntamiento. Por eso creo que es muy importante que esta gente que está también luchando por los intereses de todos se sientan apoyados y, sobre todo, que haya medidas que permitan que estas cosas no pasen. Lo primero es garantizar que están protegidos, que sus denuncias son anónimas, que puedan declarar como testigos protegidos en los procedimientos, porque en sitios pequeños como el Ayuntamiento de Boadilla, donde todo el mundo se conoce,
a esta gente se le hace la vida imposible. A esta persona se le ha, digamos, dicho cosas por la calle, se le mandan anónimos. Esto no lo podemos tolerar. Por eso lo que estamos diciendo es que tiene que estar protegidos, tiene que haber incentivos positivos, es decir, gratificaciones para las personas que denuncian la corrupción, y también tiene que haber consecuencias para las instituciones que están persiguiendo a denunciantes de la corrupción. Es decir, en Suecia, por volver al ejemplo de antes, está tipificado como delito intentar averiguar quién ha denunciado la corrupción en una institución. Y, por supuesto, debe estar tipificado también como delito hacer mobbing, perseguir a un denunciante de la corrupción, porque, como ya digo, nos va mucho a todos en que estas personas no estén solas y no sean héroes que prácticamente se la están jugando por denunciar la corrupción. Cuanto más te observo, mejor te comportas. En España tenemos una cultura, tanto en la vida política como en la administrativa, una cultura de la opacidad. Tenemos que cambiar esto por una cultura de la transparencia, porque la transparencia supone que nosotros podemos tener conocimientos y herramientas para exigir rendición de cuentas. Es verdad que se ha aprobado en España una ley de transparencia y es un paso hacia adelante, pero seguimos viendo episodios chocantes en que nuestros gestores, nuestros políticos, no nos dan información. Ya se trate de los viajes que hacía el señor Monago, con dinero de los contribuyentes en el Senado, ya se trate de los informes que el señor Soria, ministro de Industria, no le da, no ya a los ciudadanos, no le quiere dar al Tribunal Supremo sobre la reforma de las energías renovables y tantos de otros casos. Lo cierto es que en España no hay transparencia, hay mucha opacidad. Necesitamos cambiar esa cultura. Necesitamos además que sea fácil, porque yo venía en el AVE intentando entrar en el portal de transparencia, lo hacía un poco sabiendo que es muy complicado hacer una solicitud de acceso de información pública al Gobierno de España porque te piden un certificado electrónico. Esto no es una broma. Es decir, te ponen un montón de trabas burocráticas para que tú no puedas ejercitar ese derecho. De forma que al final la ley se puede quedar en papel mojado porque, entre otras cosas, tampoco se ha reconocido un derecho fundamental a la transparencia, al acceso a la información pública, como ocurre en los países más avanzados. Es imprescindible que tengamos una función pública meritocrática y neutral. Yo soy funcionaria pública y lo que les puedo decir es que en los niveles superiores de la Administración, en los puestos más importantes, son puestos que se cubren a dedo, lo que llamamos la libre designación. ¿Qué pasa con eso? Pues que para llegar a esos puestos tan importantes, a veces o muchas veces priman más los criterios de confianza. Y por confianza en España se entiende la confianza política, se entiende la afinidad ideológica, se entiende la confianza porque eres amigo o incluso porque eres familiar. Esto pasa también en puestos de control. Por tanto, es difícil que un funcionario que llega a un puesto a dedo, que puede ser cesado también libremente a dedo sin ninguna explicación, tenga la suficiente imparcialidad o pueda ser neutral para decirle que no a su jefe político. Y eso nos importa mucho a los ciudadanos porque, al final, la función pública está para defender los intereses de todos. Necesitamos también volver a reactivar nuestros controles internos. El 3%, la contratación pública. A mí me gustaría decir que no podemos tener a los políticos en los órganos de contratación, no podemos tener a los concejales en las mesas de contratación decidiendo a quién se adjudica un contrato, una concesión. Necesitamos que los técnicos, que los funcionarios que saben de eso, que tienen un criterio técnico, se ocupen de estas cosas. Tenemos que despolitizar también la contratación pública en España y garantizar, como dicen nuestras normas, la concurrencia, la transparencia, que los contratos se adjudiquen a los mejores. Por tanto, como digo, necesitamos que todos esos controles vuelvan a funcionar. Acabar con la impunidad. En España la corrupción sale muy barata. El señor Bárcenas ha estado esquiando en Vaqueira estas Navidades. Es verdad que ha pasado una temporada no muy larga en la cárcel, pero cuando sale lleva pues una vida
que no muchas personas se pueden permitir. Creo que el señor Pujol, ustedes que viven en Barcelona, creo que sigue estando en su casa y recibiendo periodistas en su casa. Esto no puede ser. La sensación de impunidad que tiene nuestra clase política, nuestros gestores públicos, tiene que desaparecer. Es verdad que también tenemos una cierta responsabilidad cuando votamos a políticos corruptos y toleramos que vayan imputados en las listas. Pero también hay otras medidas que hay que adoptar. Tenemos que acabar con los aforamientos. Los aforamientos supone que se puede elegir al tribunal que te juzga, que es una cosa que los ciudadanos de a pie no podemos hacer. Ni siquiera lo pudo hacer la infanta de España. La infanta doña Cristina se encontró con un juez de instrucción que ella no había nombrado, con las consecuencias que todos saben. El señor Mas se va a encontrar con el Tribunal Superior de Cataluña, en cuyo nombramiento tiene influencia directa el Parlamento Autonómico. Un diputado se encuentra con el Tribunal Supremo, que está muy mediatizado por el Consejo General del Poder Judicial, el que controla los políticos. Por tanto, pensamos que no tenemos que tener aforamientos y los políticos deben ir a los mismos tribunales que el resto de los ciudadanos. Tenemos que terminar con los indultos. Cuando todo sale mal, siempre queda el indulto. Es decir, si no hemos conseguido detener la instrucción, no hemos conseguido cambiar el juez, no hemos conseguido presionar todo lo que hemos podido, siempre nos queda la posibilidad de indultar al corrupto, como pasó con el secretario de Unió aquí en Cataluña. Y está pasando menos por la sencilla razón de que los ciudadanos estamos empezando a mirar con cuidado a quién se indulta. Esto también es importante y tiene que ver con la transparencia. Cuanto más te miramos, mejor te comportas. El año pasado es el año que menos indultos se han dado en España desde hacía muchos años, porque nos estamos fijando a quién se indulta y cómo se indulta. Necesitamos también que haya algo más que una responsabilidad penal. Está bien que los corruptos acaben en la cárcel, pero como les decía antes del señor Bárcenas, primero tardan mucho en terminar en la cárcel, y a mí me gustaría también que devolvieran el dinero, que es dinero de los contribuyentes, y eso no suele pasar. Necesitamos que haya responsabilidades económicas cuando hay casos de corrupción, cuando incluso hay casos de mala gestión. La lucha contra el conflicto de intereses nos lleva a pensar que tenemos en España la electricidad más cara de Europa. Y yo pienso que eso no es una casualidad, que tiene mucho que ver con la gran cantidad de exministros, exaltos cargos de unos partidos y otros que tenemos en nuestras empresas eléctricas. Es muy fácil en España pasar del sector público al sector privado prácticamente sin ningún control. ¿Por qué sin ningún control? Porque la ley de incompatibilidades no se cumple o se cumple mal, o las sanciones que se ponen no son sanciones importantes, no son desde luego sanciones económicas, te inhabilitan para un cargo público, que ya me dirán ustedes qué problema tiene uno cuando se ha ido a una gran empresa y gana mucho dinero en que le inhabiliten para un cargo público. Es más, la Oficina de Conflicto de Intereses es una oficina que depende del Ministerio de Hacienda. Por eso era improbable que le dijera a la señora Salgado, que era ministra de Hacienda, que no se podía ir a una filial de Endesa, porque eso era, como diríamos los juristas, esto era un truco legal para impedir que se aplicase la ley de compatibilidades, que con todas las letras dice que no se puede hacer ese pase de la actividad pública a la actividad privada. Tenemos políticos que son jueces y que pasan de la alcaldía de Zaragoza, como el señor Belloc, a la presidencia de la Audiencia Provincial sin solución de continuidad. Tenemos otros que, como el señor Fernando de la Rosa, que ha sido mucho tiempo consejero de Justicia con el PP en la Generalitat Valenciana y después consejero del Poder Judicial, ha adelantado a un montón de magistrados que estaban trabajando como magistrados porque le han dado la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pasando por delante de todos ellos. Esto no pasa en ningún país serio. Tenemos que controlar el paso de, sobre todo, jueces y fiscales de la política a la judicatura y de la judicatura a la política. Y necesitamos también revisar lo que hace el resto de los funcionarios y de los cargos públicos cuando utilizan las puertas giratorias. En la administración local tenemos un problema enorme de corrupción. Nosotros en la Fundación Hay Derecho hemos hecho un informe que está en la página web, donde hay una correlación enorme entre la corrupción y la falta de controles. La administración más corrupta es la administración local, los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque es donde los controles funcionan menos, o como decimos,
donde el controlador resulta que depende del controlado. Los controladores son los cuerpos de interventores, secretarios y tesoreros de los ayuntamientos. Estas personas son las que velan por la legalidad de lo que se hace en un ayuntamiento, adjudicaciones, concesiones, urbanismos, y nos encontramos con historias que también nos han contado a nosotros, donde el alcalde de turno, que no le gusta el interventor que tiene, porque es un interventor que hace su función bien, que le dice que no a ciertas cosas, le deja con un sueldo de 700 euros porque él es el que decide la retribución. Tenemos supuestos donde se dejan vacantes estos puestos de trabajo para nombrar a gente del partido o afines para que hagan ellos esas funciones de control de interventores o secretarios. Tenemos interventores y secretarios que lo han pasado muy mal por ejercer sus funciones. Esto no se puede permitir. Si no revitalizamos la función de estos funcionarios, nos vamos a encontrar con que los ayuntamientos son, como está ocurriendo ahora, auténticos focos de corrupción. En definitiva, esto es un poco lo que queríamos comentar. Se puede llegar, como dice Luis, se puede llegar a Suecia, no es un camino fácil, pero creemos que con estas medidas y con otras más extensas que hay en el programa lo podemos conseguir. Pero sí me gustaría un poco hacer siempre un llamamiento a la ciudadanía de que esto al final depende de nosotros, porque, como decía un jurista que era magistrado del Tribunal Supremo americano, Louis Brandeis, el cargo más importante en una democracia es el de ciudadano. Muchísimas gracias, Elisa. Ha estado fantástico, espectacular. Espero que hayan visto que debajo de esos casos que vemos hay un problema común, que es que falta el árbitro. Si el árbitro está comprado, en cualquier actividad humana, pues la gente es la gente. Y si al ayuntamiento pues no le controla nadie, el interventor lo controla él, pues ¿qué va a pasar? Eso también pasa en los mercados. Los mercados también necesitan un árbitro. Adam Smith ya dijo que cuando se juntaban varios de la misma profesión, inevitablemente pensaban en cómo subir los precios. Es lógico. Y para eso existen árbitros en los mercados. Existen una serie de agencias reguladoras que la mayoría de nosotros no conocemos, pero que están ahí vigilando que las cosas funcionen bien. Una Comisión Nacional de Mercados y Competencia, una Comisión Nacional de Mercado de Valores, etc. Estas comisiones, en España, desgraciadamente, no están haciendo su papel. Desgraciadamente, el capitalismo funciona a base de la ley del embudo. Para los emprendedores pequeños les cae la parte estrecha, están intentando crecer y les está cayendo regulaciones, inspecciones, vete a saber qué, y a las empresas grandes los árbitros, como veremos, no les dejan hacer completamente. En primer lugar, y esto es un problema similar al que pasa en la administración, pasa en este tipo de organismos, están extremadamente politizados y hay que despolitizarlos. Estos organismos están, en muchos casos, bajo control político, porque realmente el gobierno que los ha nombrado, en este caso el gobierno del Partido Popular, no cree en ellos, le da igual. Ellos piensan que ellos son los que tienen que mangonear, ellos tienen que hablar con las empresas de hidrocarburos para que hagan los precios que haga falta y no tiene que haber ninguna comisión, ningún regulador diciendo objetivamente, haciendo un informe. Ellos llaman por teléfono, el ministro Soria llama y dice que ahora tienen que bajar los precios porque las pensiones van a subir si no, y entonces de repente en la prensa sale que el ministro Soria ha estado hablando directamente con las empresas para cambiar los precios, que es una cosa absolutamente demencial. Claro, a cambio lo que quiere es que cuando no está mangoneando que las dejen en paz, con lo cual estas comisiones están totalmente neutralizadas y son un cascarón vacío. Tenemos que sacarlas del control político, hay que despolitizarlas y tenemos que hacerlo a base de introducir competencia y transparencia en el nombramiento de los consejeros, de los altos cargos. Tenemos que hacer convocatorias abiertas, tenemos que filtrar los currículos de maneras objetivas con una comisión externa que evalúe y filtre los expedientes y lo haga público para que se sepa quiénes son los mejores y con unas comparecencias cortas. Es fundamental despolitizar. En segundo lugar, el árbitro principal. Voy a hablar de dos árbitros concretos brevemente. El árbitro principal es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Esta organización está completamente neutralizada por el gobierno actual. Teníamos una ley bastante buena de competencia en 2007 que sigue existiendo, pero los organismos que se encargan de aplicarla han sido desnaturalizados completamente. Esta comisión funciona como una caja negra. No hay
Ninguna transparencia, no sabemos las actas, no sabemos las decisiones, no sabemos los órdenes del día. Realmente hay una sensación y una realidad de que lo que está pasando ahí está mangoneado por las grandes empresas reguladas. ¿Por qué? Pues porque realmente el que ha puesto en marcha este mecanismo no cree en él. Realmente el Gobierno intentó rescatar todas las funciones principales de mercado y ponerlas en el Ministerio de Economía para poderlas controlar. Bruselas le dijo que no era posible. Pero realmente ese hubiera sido el deseo y al final lo que hicieron fue nombrar a unos consejeros que están un poco pendientes de lo que les diga la oficina económica del presidente del Gobierno. Así sucede con el decreto de autoconsumo, que básicamente penaliza de forma prohibitiva el que uno consuma su propia electricidad, que uno se la busca. Es decir, es como yo tengo un huertecito, tengo unas manzanas y me vas a poner una multa, una sanción enorme, una tarifa enorme para que no me coman mis propias manzanas. Oiga, déjeme en paz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a las compañías eléctricas no les gusta el autoconsumo. Entonces, ¿esto por qué sucede? Bueno, pues porque se hizo una fusión de los reguladores que subordinó la función de competencia al regulador, hay regulación y competencia. El regulador resulta que está en gran parte, en gran medida, capturado, digamos los economistas, que quiere decir que básicamente hace lo que las compañías con las que habla todos los días le dicen, básicamente. Entonces, esta fusión hace que la competencia básicamente desaparezca y que solo regulación realmente sea la que manda, y como regulación pues no regula mucho, pues al final tenemos el problema que tenemos. Hay unos consejeros políticos, en particular en la comisión en la mesa de competencia, en la sala de competencia, hay dos consejeros nombrados directamente por cargo político que hacen voto particular en todas las resoluciones, tratando sistemáticamente de sabotear lo máximo todo lo que sucede para que luego sea todo recurrible, para que las sanciones no salgan adelante, etc. Y hay una ausencia total de transparencia. Nosotros creemos que hay que cambiar la estructura, separar competencia y regulación, que hay que hacer los nombramientos independientes de la forma que dijimos antes y darles autonomía presupuestaria que no dependa del Ministerio de Hacienda y hacerlo transparente, las actas, las órdenes del día y las resoluciones. Yo creo que los mercados pueden funcionar mucho mejor y mucho más al servicio de los ciudadanos. Un segundo regulador concreto que quiero hablar, tercer punto, es cómo está funcionando la regulación financiera. Realmente no está funcionando. Recuerden que hemos empezado ya hace muchos años con el Fórum Filatélico de AFINSA, estafas piramidales, conocidas, vistas todos los días, que se permiten que la gente compre sellos y los revenda a precios cada vez más elevados sin que nadie intervenga. De hecho, el Gobierno protegiendo a estas empresas para que no hubiera ninguna regulación. El caso de los productos financieros complejos, las preferentes que se venden a gente que no los puede vender. Detrás de todo esto, como en el caso que cuenta Elisa, detrás de cada caso de estos hay normas que no están funcionando. Y lo que nosotros aquí queremos es ver por qué estos escándalos se repiten escándalos. O sea, el escándalo no es que solo que pasen las cosas, sino que cada escándalo se siga repitiendo y no pase nada. Pensamos que la base es que hay un conflicto de intereses, en muchos casos. En caso de los sellos, pues el Gobierno políticamente no le interesa meterse. En el caso de las preferentes, pues claro, al Banco de España, que es el que regula estos productos, le gusta que las cajas estén bien capitalizadas y no le importa, bueno, que se capitalicen como puedan. Bueno, pues si venden estas cosas, pues que las vendan. Entonces, pensamos que todos los productos financieros, no solo los valores bursátiles, todos los productos financieros deben estar regulados por una Comisión Nacional de Servicios Financieros, que esta comisión debe regular productos bancarios, hipotecas, debe regular seguros, debe regular todas las inversiones, y queremos acabar con la letra pequeña. Cuando usted coge una hipoteca, a usted le trae un contrato con páginas y páginas. No sé si ustedes lo leen, yo no, y además yo la mitad de las cosas no las entiendo como no las entenderán ustedes seguramente. Entonces, uno lo firma, porque si no, no se la dan. Pero ¿qué habrá firmado? Entonces, nosotros pensamos que puede haber un contrato tipo que esta comisión ponga encima de la mesa y que todo el mundo, oye, haya competencia entre los bancos y los que dan hipotecas en tipos de interés, en plazos, etcétera, por supuesto. Pero que no haya competencia en que en la página 15 yo le metí un puyazo al consumidor que no se enteró. En eso no debe haber competencia y puede haber para productos típicos, contratos típicos. Oye, para consumidores cualificados, que uno sea muy listo y demuestre que es muy listo y sabe mucho de finanzas, oye, que invierta en los productos financieros que quiera, ¿de acuerdo? Finalmente, me gustaría una cosa que es muy importante insistir en ella, que la hemos dicho, digamos, desde muchos sitios.
Las políticas públicas deben evaluarse. No podemos seguir haciendo políticas que no sabemos muy bien a quién benefician, por qué se han puesto en marcha. Necesitamos una unidad de evaluación. Creemos que se puede poner en la Agencia de Responsabilidad Fiscal y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que evalúe política, que lo haga seriamente con expertos independientes y que realmente haga informes explicando qué políticas funcionan y cuáles no. En definitiva, pensamos, con las propuestas que ha hecho Elisa y las que he hecho yo aquí, que con el programa de Ciudadanos realmente se puede conseguir un cambio en profundidad, tanto de las instituciones como de los valores, que la gente realmente pase a una sociedad en la que sea lo normal cumplir porque uno espera que todos los demás cumplen y que creemos que tanto el mercado como la administración pública puede funcionar al servicio de los ciudadanos. Muchas gracias. Recibamos ahora a Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. La verdad es que me enorgullece estar en un partido que hace actos solo para hablar de corrupción y de cómo solucionarlo, ¿no? Yo creo que no todos los partidos políticos pueden decir lo mismo, no todos los partidos políticos están en plena campaña de catalanas, casi, comienza mañana, haciendo un acto solo y exclusivo para explicar qué se puede hacer para acabar con uno de los principales problemas de este país, que es la corrupción de la clase política. Y nosotros hemos hablado muchas veces de cuál es la nueva Cataluña para todos que queremos construir y que es la que defendemos en nuestro eslogan de campaña. Y si recordáis, una de las cosas que queremos conseguir en esta nueva Cataluña, aparte de una nueva Cataluña sin bandos, una nueva Cataluña de las personas, una nueva Cataluña con más oportunidades, es una nueva Cataluña con un gobierno que tenga las manos limpias. Porque somos conscientes de que uno de los principales problemas de los catalanes, como del resto de españoles, es precisamente la corrupción. Y además, retomando una cosa que decía Elisa antes en su intervención, la corrupción es algo que afecta a todos los niveles administrativos. Y hay que tomar medidas en todos, a nivel local, a nivel autonómico y, por supuesto, a nivel nacional. Y cuando Ciudadanos gobierne en España, pues se implantarán muchísimas cuestiones que son competencia nacional y que sin duda afectarán, harán como una cascada que esto vaya impregnando en los diferentes niveles administrativos. Pero ya desde hoy, desde el 28 de septiembre, podemos incorporar cambios a nivel autonómico en la Generalitat de Cataluña. Y nosotros lo decíamos el otro día, para nosotros esto es tan importante como hablar de la unión y de la igualdad de los españoles. Ya sabéis que no tenemos ninguna duda en este sentido, no hay ni un catalán que tenga dudas sobre cuál es nuestro posicionamiento al respecto. Somos defensores de la unión y de la igualdad de los catalanes dentro de España y dentro de la Unión Europea, pero tampoco hay nadie que tenga dudas de que para nosotros la regeneración política es fundamental. Y no vamos a renunciar en campaña a ninguna de estas dos cosas, ni en campaña ni después, igual que no hemos hecho en todos estos años. Además es que en Cataluña sabemos los ciudadanos qué es sufrir casos de corrupción. Lo sabemos porque nos hemos despertado muchos días con casos de corrupción en los periódicos, en las noticias. No solo el 3%, que bueno, puede ser el 3 o puede ser el 4 o puede ser el 5 o es algo incalculable, ¿no? Sino muchísimos casos a nivel autonómico, tenemos casos también a nivel local. Y yo creo que hay que tomar medidas, porque la corrupción no es solo un problema moral, no es solo indignante desde el punto de vista moral que te quedes con el dinero de los contribuyentes o que utilices un cargo público que yo os digo que es una responsabilidad y un honor tener para un beneficio personal. No es solo un problema moral, es que es un problema económico. Es que nos cuesta mucho dinero a los catalanes la corrupción de nuestros políticos. Lo que decía Luis, no es solo que cada obra nos ha podido costar un 3% más de su valor. Además es que hay empresas que no habrán sido las mejores y que habrán sido adjudicatarias y no habrán sido las mejores, la que mejor servicio pueden prestar a los catalanes. Pero es que hay otra derivada,
Y es que incluso habrá obras que no eran necesarias y que solamente se han hecho para poder darle ese 3% a una empresa amiga. Es incalculable el dinero que se habrá ido en las alcantarillas de la corrupción de Cataluña. Y la buena noticia es que el 28 de septiembre podremos empezar a tener un gobierno con las manos libres y limpias para poder incorporar estas medidas de las que hoy estamos hablando. Además, en Cataluña, la corrupción de la Generalitat de Cataluña siempre ha tenido cómplices muy buenos en el Gobierno de España, porque solo hay que ver los indultos de corruptos de Convergencia y Unió que han sido indultados por diferentes gobiernos. El último, pues, del secretario general de Unión, ¿no? Ni más ni menos que una persona de ese nivel. Y yo estoy muy de acuerdo en una cosa que decía Elisa. La tolerancia a la corrupción está cambiando en los últimos tiempos y creo sinceramente que Ciudadanos ha contribuido a ello ya, desde la oposición, sin entrar a gobernar, pero ya nuestros valores, nuestras propuestas, lo que llevamos defendiendo tantos años, ha hecho que otros partidos empiecen a ver las orejas al lobo, empiecen a tener un poquito más de cuidado, por lo menos no ser tan obscenos en hacer cosas como, por ejemplo, indultar a políticos corruptos, ¿no? Por supuesto, hay que prohibir los indultos a políticos corruptos para empezar. O sea, sería una de las primeras medidas que además no cuesta ni un duro, cuesta 0 euros y nos va a ahorrar muchísimos euros. Pero hay que hacer muchas cosas más en Cataluña porque la corrupción está en el origen de la deriva independentista también que estamos sufriendo en Cataluña. El señor Mas hacía pocos años, que decía que eso de la independencia era una cosa antigua, que eso no tenía sentido, que salir de la Unión Europea era un escenario que ni se planteaban, y de repente parece que es el más independentista de toda Cataluña. Entre medio han pasado cosas y ha salido, pues evidentemente con más fuerza, lo del 3%, registros, etcétera. La corrupción es una de las cosas que a algunos políticos le está interesando mucho tapar con la estelada e impulsar este debate de la independencia. Y para eso para evitarlo hay que poner medidas, porque no nos engañemos, no tenemos un medidor de honestidad de los políticos. Podemos decir, como decía Luis, algunos, bueno, pues que no me fío de nadie, que no venga nadie, no queremos a ninguno. O solo queremos a políticos honestos. Bueno, pues como no hay un medidor, como no hay un honestómetro, que se llamaría, ¿no? Me imagino, tenemos que poner medidas, es que no hay más. Hay que poner medidas para que incluso quien quiera robar no pueda, para que incluso quien tenga la moral distraída, por lo menos que no lo tengan tan fácil para hacerlo como hasta ahora, y por supuesto que luego encima no le perdonen. Y en Cataluña van a incorporarse cambios que creo que puedan ser muy interesantes. Por ejemplo, la primera medida que vamos a hacer cuando gobernemos en la Generalitat de Cataluña es una auditoría del funcionamiento, de la contratación, de la gestión de la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque hay redes clientelares de empresas que siempre, casualmente, son las que hacen donaciones a los partidos que gobiernan, casualmente, pero que son siempre las adjudicatarias de los grandes contratos de la Generalitat. Y hay redes clientelares, hay organismos que no se sabe muy bien para qué funcionan, opacidad en las instituciones, y creo que ya ha llegado el momento de acabar con eso. Hay que levantar las alfombras, hay que abrir las ventanas y hay que saber qué ha pasado en Cataluña, cuánto se ha robado, quién ha tapado al que ha robado, y por primera vez poner a la Generalitat de Cataluña del lado de los que quieren saber y no dejar únicamente a valientes funcionarios que a veces pues sufren represalias que hagan esta labor. Yo creo que la Generalitat tiene que estar del lado de esas personas que se indignan con la corrupción, que denuncian la corrupción, aunque sea de su institución que están gobernando, y eso va a ser un cambio y un paradigma fundamental a partir del 28 de septiembre. Otra cosa muy importante que vamos a hacer es reformar las administraciones públicas. Cuanto más niveles administrativos tenemos, cuanto más organismos tenemos, cuantas más normativas, a veces solapadas, contradictorias hay, más poder tiene el político en su mano para decidir a quién le doy un contrato, te obligo a hacer alguna cosa, te controlo. Cuanto menos niveles administrativos hay, más claros están, y una normativa más sencilla, más clara y unas reglas iguales para todos, menos opción hay de corrupción. Por tanto, hay una relación directa
entre la administración pública y cómo esté organizada y cuántos organismos haya, quién mande en ellos, la opacidad que tengan y la corrupción que hay después en nuestra sociedad. Y podríamos seguir así con un sinfín de medidas. Tenemos 800 medidas en el programa, una buena parte del programa son destinadas a eliminar la corrupción, pero yo creo que la clave es que Ciudadanos es el único partido que tiene las manos libres y limpias para poder empezar a implantar las medidas que hace falta ya en la Generalitat de Cataluña para eliminar la corrupción. Lo haremos también en el Gobierno de España, lo impulsaremos cuando tengamos la capacidad para ello o incluso desde fuera obligaremos a los partidos a incorporarlo, como lo hemos estado haciendo ahora en España. A partir de ahora, los políticos imputados por corrupción política están dejando sus escaños. Esto hace 2 años era impensable. Esto hace 2 años aquí todo el mundo defendía la presunción de inocencia, que la seguimos defendiendo en el ámbito penal y judicial, pero en el ámbito político hay una responsabilidad extra y hay que apartarse para que no haya ninguna duda de la honorabilidad de los que estamos en un cargo público. Yo creo que la buena noticia es que se puede. Las medidas anticorrupción son las más baratas y las que más retorno pueden dar a una sociedad. Y además las que más rápidamente se pueden incorporar. Hablamos de cambiar el modelo productivo, eso es importante, eso tardará quizás más tiempo, hace falta en algunos casos una inversión, pero las medidas normalmente anticorrupción son las más baratas, las más rápidas y las que más retorno puede dar a los ciudadanos porque se evita pues, esa caída de dinero por las alcantarillas de la corrupción. Yo quiero contribuir a que los ciudadanos volvamos a confiar en la política, en los políticos. Yo creo que una de las peores cosas que han podido hacer los políticos corruptos y la vieja política, aparte de llevarse el dinero calentito, es que los ciudadanos hemos dejado de confiar en la política. Y fuera de la política no hay nada en democracia. En democracia tenemos que seguir teniendo un sistema político, tiene que haber partidos políticos y tiene que haber políticos. Pero lo que no puede haber es políticos que se aprovechen de su cargo público. Yo creo que lo tenemos cerca, yo creo que estamos cerca, la sociedad empieza a estar concienciada de estas cosas, de lo fácil que es a veces solucionar algo tan complicado como parecía, ¿no? Acabar con los indultos por corrupción política no se tarda nada, despolitizar la justicia, cosas que son tan evidentes que yo creo que vamos a aportar nuestro granito de arena, o quizá unos cuantos camiones de arena, a cambiar la política de este país, porque estamos en el mejor momento y en la mejor disposición para hacerlo. Y qué mejor que empezar por acabar o por luchar contra la corrupción en la Generalitat de Cataluña y acabar con la corrupción en nuestra tierra, que ha sido uno de los principales problemas. Yo os animo a que el 27 de septiembre, cuando votéis, por supuesto penséis en que queréis seguir siendo españoles y europeos, penséis en que otra manera es posible de hacer política y en que podamos tener otra vez confianza en los políticos y en la política. Muchas gracias. Con todos ustedes, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Bueno, pues me toca hacer de telonero y bajar el telón. Y además estoy encantado porque debo reconocerles que hace 9 años prácticamente, cuando nos presentamos por primera vez en 2006, yo me acuerdo perfectamente del día de hoy, del día antes de empezar aquella campaña. Ciudadanos era un partido con 0 escaños y las encuestas nos daban 0 escaños.
Y yo era el candidato, tenía 26 años, no tenía ni idea de lo que era ser candidato y venía a trabajar en una empresa y entrar en política. Hoy, a un día de empezar la campaña en Cataluña, tengo la suerte de ser el presidente de un partido que tiene 9 diputados en el Parlamento, que la peor encuesta nos da 18, que la mejor nos da 27, que tiene, y aquí nos acompaña Ignacio Aguado, Begoña, Karina, Jan, en fin, no me quiero dejar a nadie, concejales de muchos sitios, que hoy tenemos 1.550 concejales, 12 grupos parlamentarios, que estamos liderando una alternativa en nuestra tierra, en Cataluña, pero que también estamos creciendo y creciendo y creciendo como alternativa para que este país se transforme, para que España, nuestra nación, sea un país que valga la pena, porque tiene gente que vale la pena, y desde luego hacerlo todo esto y llegar aquí sin un solo caso de corrupción, y llegar aquí con superávit en nuestros presupuestos y devolviendo nuestros créditos, y llegar aquí y dormir tranquilo, para mí es un inmenso honor. Eso es gracias a todo ese equipo, ese equipazo que tenemos, y decía el presidente Kennedy, y se lo he dicho a mis compañeros en la nueva ejecutiva, que dice que una persona inteligente es aquella que sabe rodearse de gente más inteligente que él. Pues bien, yo no sé si soy inteligente o no, pero creo que me he sabido rodear de gente más inteligente que yo y este acto lo demuestra y creo que no hay que tenerle miedo al talento, hay que tenerle miedo, me lo habéis escuchado muchas veces, a la mediocridad. Creo que en este país hace falta talento, que hay gente que está trabajando en otras partes del mundo, españoles en el mundo, como Luis, como Toni Roldán, como muchos otros, que no es que hayan vuelto a España, es que han vuelto a España para bajar a la arena y para ponerse a trabajar por un proyecto político. Gente, vamos a decirlo claro, que se gana mucho mejor la vida fuera de la política, que pierde tiempo y dinero en esto, como muchos de vosotros y muchos de los militantes de Ciudadanos, pero que quieren hacer algo por su país. Yo creo que este es el país que yo quiero para el futuro de nuestros hijos. Este es el lugar en el que quiero vivir. Quiero que esta parte del país donde yo nací siga siendo España. Y por eso confío, espero que haya gente y que tengamos por primera vez a la primera presidenta de la Generalitat con las manos limpias y que quiera seguir siendo española y europea. A ver si pasa el próximo 27. Cerrando... Y para cerrar esta última presentación, es la última económica y social que hacemos, vamos a hacer más cosas. Os anuncio ya también que en el mes de octubre, cuando pase la campaña catalana, espero que nos acompañe también la presidenta de la Generalitat aquel día, vamos a presentar nuestra propuesta de reformas democráticas y jurídicas, en la que también colabora Elisa de la Nuez, es un orgullo que también estés en ese equipazo, un equipazo con Francesc de Carreras, con Francisco Sosa Wagner, con Rodrigo Tena, en fin, con Luis, con todo el equipo que está ahí colaborando. Como veis, hay gente de sobras, hay equipo, hay gente con mucho talento que pueden perfectamente gobernar este país y gente preparada para estar en nuestros equipos. Así que en octubre presentaremos nuestro modelo electoral, nuestras reformas a la ley de partidos y a la ley de financiación de partidos, nuestras reformas o ajustes a nuestro modelo constitucional, nuestras reformas del Poder Judicial, nuestras reformas al Constitucional. No las presentará una candidata o un candidato autonómico, lo haremos allí y luego las defenderá el ministro futuro de Justicia, como debe ser. En fin, toda la arquitectura democrática, jurídica de España necesita una revisión. España es una nación, pero como he dicho muchas veces, como las familias, como las empresas, como los edificios, pues hay que cuidarlos. Y este país lleva 35 años donde no se ha hecho mantenimiento, donde no se han mejorado las estructuras, donde tenemos un poco de aluminosis en alguna parte del edificio, pero que yo espero que sepamos corregir. Por tanto, lo único que plantea Ciudadanos, en este caso siguiendo el símil, no queremos demoler el edificio, queremos hacer obras y pedir permiso a los propietarios, a los ciudadanos, con los votos, les vamos a pedir permiso para que nos autoricen a hacer obras en esta gran casa que es España, y yo creo que merece la pena ni demoler la casa, ni dejar que se caiga a trozos, como está pasando, ni mucho menos aprovechar todo este follón para irse de casa. Yo creo que lo que hace falta es confiar en este país, confiar en nuestras estructuras, y yo creo que, como se ha hecho en esta presentación, se puede. Y mire, les voy a decir una cosa, en todas nuestras presentaciones económicas, Luis, Francisco Latorre, Toni Roldán, Manuel Conte, el profesor Comín, que también estuvo,
la verdad, nos han puesto un poco de la cabeza así con números. Se han explicado todos los números al detalle, al milímetro, cuánto cuesta, cuánto vamos a bajar el IRPF, de dónde lo sacamos, en fin, hasta el detalle. Aquello que decía la señora Cospedal, que hacemos hojas de cálculo, ¿no? Pues eso, hemos hecho hojas de cálculo, ojalá las hubieran hecho otros, no tendríamos el déficit y la deuda pública que tenemos, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos hecho hojas de cálculo sin estar en el gobierno. Cuando gobernemos también calcularemos lo que cuestan las cosas. Pero dicho eso, se habrán fijado ustedes que hoy no ha habido números. ¿Y saben por qué no ha habido números? Porque todas las propuestas que hemos hecho hoy no cuestan un duro. Solo cuesta ser valiente, solo cuesta tener el liderazgo, la capacidad y la convicción de que hay que hacerlas. De hecho, no cuestan un duro, pero ahorran muchos duros. Así que yo no sé si esto es cuantificable, los economistas me perdonarán, pero políticamente yo me atrevería a decir que hoy hemos ahorrado con estas propuestas dinero a los contribuyentes, porque con estas propuestas suprimimos duplicidades, mejoramos la competencia y, por tanto, bajamos los precios para los consumidores, conseguimos también mayor eficiencia en la administración pública y conseguimos también que nos costen las cosas nos cuesten como mínimo un 3% menos, que eso siempre está bien, un buen descuento, ¿eh? Así que, sin mucho más, con todo lo que nos han dicho, volver a agradecer a todo el mundo que está colaborando en estas presentaciones. Seguro que me he olvidado de gente, pero os digo una cosa, os confieso, ahora que no os escucha nadie aquí en Petit Comité. Hace un tiempo le comenté con los compañeros de la Ejecutiva que creía conveniente que gente con mucho talento, que era muy difícil que estuvieran en política por motivos laborales, porque estaban fuera de España, porque tenían sus profesiones. Hace unos meses ya hablamos y dije, creo que tenemos que incorporar a gente que piensa en muchas cosas parecido, que no hace falta estar en el 100% de acuerdo en todo, pero sí en lo importante, que se incorporaran a nuestro proyecto. Yo nunca le he pedido a nadie, lo sabéis los que estáis aquí, nunca os he pedido que os afiliéis, nunca os he pedido que os pongáis la chaqueta de Ciudadanos ni el color naranja. Lo mejor de todo es que lo habéis hecho vosotros. Lo mejor de todo es que hay gente que empezó aquí y hoy está como en una ejecutiva, en una lista electoral o incluso participando activamente. Vea también a Marta Rivera por aquí, pues lo mismo, ¿no? Muchos de los que estáis aquí hoy estáis participando, no sabéis cómo, que habéis llegado hasta aquí, pero estáis participando en un proyecto político. Así que creo que esa es una buena forma de hacer crecer este partido. Incorporar talento, no cerrarle nunca, Ciudadanos, nunca se puede, como se llama Ciudadanos, no podemos dar la espalda a la sociedad y a la sociedad civil. Y por eso yo creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Igual hay mejores maneras de hacerlo, no lo sé. A mí me parece que es mucho mejor así y mientras yo sea el presidente de este partido y me dé la confianza a mis compañeros, lo seguiremos haciendo así. Creo que además hacer primarias, hacer participar a la gente, competir, un poco siguiendo el símil, es sano. Porque yo creo que la competencia final también saca lo mejor de cada uno para sacar su talento y evidentemente con las reglas de juego y sin el árbitro comprado. Por tanto, en ese sentido, me alegro de que hayáis participado, me alegro de que haya gente que quiera sumarse a Ciudadanos y también deciros ya como candidato a la presidencia del Gobierno que yo si fuera candidato a la presidencia del Gobierno, bueno, en este caso presidente de Gobierno, me han preguntado muchos estos días, ¿qué haría usted con Cataluña? ¿Qué haría usted si declara la independencia? ¿Qué haría usted? Y yo les diría que si yo fuera candidato, o en este caso presidente de Gobierno, no me dedicaría a preocuparme de nuestros miedos, sino me preocuparía de conseguir nuestros sueños. Y este país, España, tiene que pensar más en el sueño español, que no en el miedo y los miedos de España. Si estamos todo el día pensando en los miedos, en qué pasará si gana Artur Mas, en qué no sé qué, si estamos así, estamos siempre muy cerca de nuestros miedos. En el momento en que hay un partido con ilusión, que propone, que dirige a los ciudadanos sus propuestas, que hace participar a la gente, ¿qué estamos consiguiendo? Crecer, crecer y crecer. Así que, moraleja, para ganar las elecciones generales nos toca hacer lo mismo. Tenemos que poner rumbo, explicar nuestro proyecto, dejarnos de peleas, de críticas a los demás y poner rumbo, que creo que es lo que muchos ciudadanos esperan. Yo no sé dónde nos pondrán en las urnas los españoles, y en particular los catalanes, pero estoy convencido que el futuro de este país solo pasa por acercarse al sueño de la mayoría de españoles y por alejarse de nuestras mayores pesadillas. El próximo 27 de septiembre tenemos la primera oportunidad, la primera etapa, la primera gran batalla electoral para que ese sueño español se ponga en marcha. Y una última reflexión que Inés ha explicado muy bien algunas veces y yo quiero cerrar con esto. Hay muchos partidos que ponen banderas de España gigantes en sus actos. Luego
pactan con los que pactan. Otros partidos que se apoderan de España y sus instituciones y que dicen que ellos son España utilizando todas las instituciones del Estado a su servicio, no al servicio de España. Pues bien, a nosotros, fijaos qué suerte, no hace falta que pongamos una sola bandera porque todo el mundo sabe lo que defendemos para España, que defendemos la unión de los españoles. Pero les digo una cosa a todos esos partidos, no habrá una España unida en un futuro si no se regenera España. La España que tenemos actualmente siempre tendrá problemas de unión y de unidad territorial, de bandos o de populismos. Solo una España que funcione, solo una España próspera, solo una España que se regenere y se transforme institucionalmente conseguirá estar unida porque a la gente en general nos gusta participar de grandes proyectos. Y yo creo que hay que recuperar el sueño español, el gran proyecto español, el milagro español, que lo fue durante mucho tiempo. No hay que inventarse nada, solo hay que volver a la senda del sentido común, solo hay que volver a unir a los españoles en lo mejor que tenemos y yo, sinceramente, confío que eso va a llegar y que va a llegar de la mano de Ciudadanos. Así que a vuestro servicio, como siempre, y señores, mañana les recuerdo que están ustedes convocados a la primera enganchada de carteles electorales en la Plaza Virrey Amat, en Novarris, y también les invito, hago ya de hombre anuncio, ya que estoy aquí moviéndome como un hombre anuncio, les invito a que vengan también al acto central, uno de los actos centrales que tenemos. Tenemos actos, si no me equivoco, corrígeme, en Girona, este sábado, con Jean Castelli y todo el equipo, y el domingo, un acto con 1000 personas de aforo, mucha gente, en la Farga del Hospitalet, en el Llobregat, que como no solo os invito, sino que os pido encarecidamente que estéis allí con nosotros, que Inés y todo el equipo nos jugamos mucho, España y Cataluña en particular se juegan mucho, y en estos 15 días de campaña solo os digo una cosa, como decían los mejores entrenadores, salid y disfrutad. Muchas gracias.